Amigos de Telesur, bienvenidos. Tengo una alegría muy especial que voy a compartir esta noche con ustedes. Y es la de hablar con un hombre al que considero un sabio y que ha sido un gran alivio en los tiempos del más crudo neoliberalismo que se vivió en América Latina y particularmente en la Argentina. Sus libros, sus artículos limpiaban el alma. De alguna forma, frente a esos cantos que tanto conocimos en América respecto a favorecer aquellas prácticas neoliberales de aquellos años. Don Alfredo Eric Calcaño, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Creo que lo que acaba de decir usted prueba que somos amigos. A sus 90 años y lo que dice usted tiene que interpretarse así, que es como el que viene de producto un de amigo. su amistad. Pero yo lo digo desde... Y por parte mía, y esto no es por amistad, sino por justicia plena, es un honor venir a su audición. Lo remarco desde la gratitud, porque a mí me hizo mucho bien leerlo a usted, a su hijo, Eric Calcaño, senador, embajador en Francia durante algunos años representando a la Argentina. Y de verdad que aquellos artículos eran muy importantes. Me gustaría, don Alfredo, que le cuente a nuestros amigos de Telesur en América, ¿qué es lo que se está discutiendo en estos días en la Argentina? Creo que lo que se está discutiendo en la Argentina en estos días es fundamental para el futuro, tanto de la Argentina como de América Latina. Se está discutiendo nada menos que si Argentina y América Latina serán naciones justas, libres y soberanas, o no. Dependerá de quién gane las elecciones. Claro, eso se terminará con el tiempo, pero nos retardará 10 o 20 años si triunfara Macri en las elecciones presidenciales. Creo que para valorar la situación hay que hacer una diferencia clara entre lo fundamental y lo accesorio. Es decir, no puede juzgarse una situación política y económica en un momento tan importante de América Latina y del mundo tomando detalles, anécdotas y hechos sin mayor importancia y emitir juicios y votos que van a definir una situación de fondo que hará a 20 años de la vida pública argentina. Entonces, ¿qué es lo fundamental, don Alfredo? Lo fundamental es ver si los candidatos, qué candidatos son los que ofrecen y presumiblemente por sus antecedentes van a cumplir la afirmación de una Argentina justa, libre y soberana. Ahora, Argentina libre, creo que no corremos muchos riesgos porque la alianza sector agrario, financiero y militar, que era la previa a la supresión de las libertades públicas, no se da. Es decir, las Fuerzas Armadas son leales a la democracia. Pero faltaría que sea justa y soberana. Pero faltaría que sea justa y soberana. Ahora, justa, parece difícil que vaya a hacerlo con el programa de Macri, porque, por un lado, sus adláteres económicos enuncian planes que llevan directamente a la desocupación. Y la desocupación lleva a la caída de los salarios. Ellos dicen que esa es la campaña del miedo. La campaña del miedo, con mis 90 años, como usted señaló recién, yo he vivido muchas campañas del miedo y de la alegría. Si alguien en 1976 hubiera dicho que el país iba a tener que soportar los horribles años que lo siguieron con su secuela de crímenes, de entrega económica y de todo lo demás que los veteranos recordamos muy bien, hubiera dicho que era campaña del miedo, que eso no era posible, que eso no iba a suceder nunca. Y sucedió. Después, cuando Menem llega a la presidencia, si alguien hubiera dicho
que iba a terminar con el sector público argentino y que iba a instalar un neoliberalismo salvaje en la Argentina, lo hubieran llevado preso por loco, porque lo que se proponía era la revolución productiva y el salariazo, es decir, lo opuesto. Y sucedió. Lo mismo pasó con De la Rúa. ¿Y lo soberano? Y lo soberano está ligado, creo yo, al programa de gobierno de Macri. Ese programa parecería, por lo que trasciende, y más que por lo que trasciende, por la realidad de los hechos, es que se va a pasar en el endeudamiento externo. El endeudamiento externo tiene amplio margen por la política de desendeudamiento que se practicó. Claro, se debe muchísimo menos que en otras épocas y eso deja el campo libre para endeudarse ahora. Para endeudarse ahora, por supuesto, por supuesto. ¿Endeudarse es perder soberanía siempre? Depende. Primero, que sea bueno o malo, depende para qué uno se va a endeudar. Si uno se endeuda para ir al casino, en lo personal, si uno se endeuda para ir al casino y perderlo todo, es malo. Si uno se endeuda para comprarse una casa, es bueno. ¿Y para qué se endeudan los países? ¿Para qué se endeudaría, en este caso la Argentina? ¿Siempre para pagar deudas anteriores? No, no, porque ya con las renegociaciones de la deuda que se hicieron, la deuda externa dejó de ser una carga pesadísima para el gobierno, para el Estado argentino. Es decir, en 2004 el porcentaje de la deuda externa del sector público sobre el Producto Interno Bruto era del 62% en 2004. 62% del Producto Interno Bruto. Ahora es del 13% del Producto Interno Bruto. Es decir, ese margen es un margen que les queda para endeudarse. Entonces empieza la rueda Entonces nuevamente. empieza la rueda de la plata dulce y de todo lo demás, que ya sabemos cómo termina. Esa es una hipótesis que recurran al endeudamiento, cosa que creo muy posible, es decir, dada la situación del país, o cumplen con lo que prometen y viene una época de relativa abundancia mientras haya quien preste, como fue durante el menemismo, o mejor dicho, no, durante la convertibilidad, sí, durante la convertibilidad pasó eso, o la situación financiera internacional más apretada impide que eso se haga. Quiero volver a unas palabras suyas. La influencia que podría tener la elección de la Argentina en América. ¿De qué manera ve que lo que suceda ahora el 22 de noviembre tiene que ver con el resto de América, con la política que se ha Creo que desarrollado? tiene muchísimo que ver, porque la política seguida en estos últimos 12 años o 15 años en algunos países, 10 años en otros, fue una política de defensa de la soberanía nacional y popular. Ahora, por el camino quedaron 3 de los hacedores de esa política, que fueron, por orden cronológico de presidencia, fueron Chávez, Lula y Kirchner. Es decir, los 3 países mayores de la región. Y ellos ya no están, y Brasil está pasando una situación muy difícil que espero que se supere. Ahora, el problema es que América Latina, como grupo y quizá como potencia geopolítica, necesita de los 2 países grandes, Argentina y Brasil. Si no, queda... Es decir, se perdería lo que geopolíticamente se ha conseguido. Sí, sí, y ya está la contraria a esto, que es el Pacto Transpacífico hecho por Estados Unidos contra China, básicamente, en donde hay varios países de América Latina que ya han ingresado y al cual con seguridad Macri ingresaría. Con lo cual pasamos
ya directamente a la órbita de Estados Unidos, como súbditos de una política. Una cosa es ser amigo y ser cooperante con ellos y tener proyectos conjuntos, y otra cosa es ser colonia. Habló usted de lo fundamental y de lo accesorio, desarrolló lo que está en juego fundamentalmente. ¿Cuáles son los aspectos accesorios con los que nos entretienen, dice usted? Los afectos, bueno, el tema es que se trata de presentar, bueno, creo, un paso atrás, un Sí. momentito. Creo que para hacer ese proyecto nos quieren meter en un laberinto. Por eso escribimos este libro sobre los laberintos. Ahora lo vamos a presentar. Ese laberinto en el cual nos quieren meter tiene varias características. Ya desde la antigüedad se usó el laberinto como metáfora y como instrumento para explicar problemas complejos, arrevesados. Un laberinto está compuesto de caminos que se bifurcan o que no llevan a ninguna parte, de puertas, cerraduras, llaves, sótanos, azoteas, todo con el propósito de que uno no pueda llegar a donde quiere ir y si llegó no pueda salir. Es decir, está basado en la confusión. Esa confusión ha sido muy utilizada a través de los años y ahora se produce una innovación en la Argentina. Es que el laberinto se presenta como parque de diversiones y tiene todo el aspecto externo, no de laberinto, sino de Disneylandia. Ahí me detengo, porque eso puede ser muy entretenido. Inmediatamente después de la pausa, don Alfredo. Enseguida volvemos, amigos de Telesur, con don Alfredo Eric Calcaño, uno de los hombres que de economía más nos ha enseñado en estos años y más claramente ha jugado sus posiciones en los tiempos en que era muy difícil ir contra la correntada, contra el viento a favor que tenía el neoliberalismo en América y en forma particular aquí en la Argentina. Enseguida estamos con ustedes. La entrevista decide, estamos con Alfredo Eric Calcaño. ¿Cuántas cosas es, don Alfredo? Sociólogo, economista, politólogo. Bueno, antes que nada, y desde muy chiquito soy militante de mis ideas, y eso desde muy chiquito. Me estaba acordando el otro día que cuando tenía 10 o 11 años, mi familia era radical, yo salía a la calle con un cartelito que decía «Viva la UCR», y tenía 10 o 11 años, hasta que un señor que pasaba le dijo «Andá a la casa, pibe, que vas a ir en cana». Entonces, bueno, y después hice estudié Derecho en La Plata, Ciencias Sociales en Buenos Aires, Ciencia Política en París, y... Hay una formación que lo ha respaldado en toda su vida. Y hablando de ideas, una que quedó ahí flotando antes de la pausa, la del laberinto y Disneylandia. ¿Cómo es eso? Que los verdaderos dueños del laberinto, el verdadero dueño del laberinto es el establishment. Pero como eso choca contra la opinión y los sentimientos de la gente, presentan como el que manda en el laberinto a un gerente simpático que baila, tira globos, siembra la alegría por todos los lados a los que va, y la gente cree que el que maneja el laberinto es el gerente alegre, mientras que el verdadero dueño es el complejo financiero mediático llamado establishment. Un presidente sería reducido a la condición de gerente, dice usted. Sí, de gerente alegrante, en cierto modo. Entretenido. Entretenido, sí. Pero detrás está el verdadero poder. Pero está el verdadero poder. Y ese es el enemigo.
Y ese es el enemigo. Ese es el enemigo. Ahora, el complejo militar industrial al cual se refería Eisenhower en su famoso discurso ha sido reemplazado por acá y en muchos otros países por el complejo financiero mediático. Eso pasó en Grecia, eso pasa en muchísimos otros países. El periodismo convertido en parte, no en Convertido, el fiscal que evalúa los hechos políticos y económicos, sino sino en parte de los parte intereses. activa de los intereses que se discuten y Entonces participante en el poder. eso es un enemigo muy poderoso, Claro, porque está escondido detrás de claro, la sí. libertad de expresión, Sí, la sí, sí, ética sí, periodística, y en realidad está sí, funcionando de sí, acuerdo. porque el problema es que ahora lo necesitan, porque antes no le hacía falta la opinión pública, porque los militares le hacían el trabajo de ponerlos en el poder. Ahora, por suerte, para llegar al poder tienen que tener votos, y para tener votos tienen que tener atrás todo el instrumental mediático hegemónico. Cuidado, los votos los están teniendo, por lo menos para Por llegar eso, con buenas posibilidades al 22 sí, de sí, noviembre. claro, por eso quiero advertir lo que estoy diciendo ahora. Después, como diría Dolina, va a ser demasiado tarde para lágrimas. El tema es que si no se le pone, si se les permite por los votos llegar al gobierno, después verán cómo todo lo que dice que es campaña del miedo y demás, otros dirían que fue una anticipación profética. Usted suele hablar de la supresión, de la apropiación y del endeudamiento. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el establishment tiene entre sus ejes, hay tres ejes que son, por un lado, la supresión de lo que se ha obtenido como conquistas. Los derechos Por ejemplo, ganados en los estos derechos años. ganados en estos años. Por ejemplo, en un aspecto fundamental para ellos, que es el económico, está el de desempleo y liquidación de los convenios colectivos de trabajo. Eso sería uno de los ejes del asunto. El otro es Ahora, la apropiación. bueno, el otro es la apropiación del excedente económico. El excedente económico es lo que le queda al empresario después que pagó a todos los factores de la producción y la amortización del capital. El asunto es quién se queda con ese excedente. Y en estos últimos 12 años, El excedente fue un poco más para el lado del trabajador. el excedente, claro, el excedente iba el 64%, en el 2002 iba el 64% para los empresarios y en el 2011 iba el 54%, es decir, bajó 21 puntos. Esto es igualar un poco al menos. Claro, y así se igualó un poco y en la distribución del ingreso estamos alrededor del 49 o 50% para los La trabajadores. distribución del ingreso, que es, don Alfredo Ericalcaño, uno de los hechos más importantes que se pueden buscar Sí. para nuestra América Latina, que es la región más injusta y más desigual del mundo históricamente. Así es. Sí. Y después viene el endeudamiento. El endeudamiento es la forma que tienen ciertos gobiernos para subsistir. Bueno, el endeudamiento, ya lo dijimos, es bueno cuando se invierte en bienes de capital y todo lo demás. Ahora, no es bueno cuando se usa para pagar gastos corrientes y para pagar para pagar el endeudamiento, el endeudamiento mismo. Ahora, ahí el problema que ocurre es que el deudor tiene que acatar las instrucciones políticas del acreedor. El acreedor tiene que pasar antes por el Fondo Monetario Internacional y el fondo le impone al país el pliego de condiciones que tiene que cumplir para seguir recibiendo el préstamo. Y si no reciben el préstamo, se quedan sin poder pagar las cuentas. Una condición inmediata será arreglar con los fondos buitres. Una condición inmediata será arreglar con los fondos buitres, claro. De la manera que ellos quieren. Claro,
Claro. Ya está en 8.000 millones, lo que eran 1.300 en un principio. Bueno, 8.000 millones de dólares. pero ya lo están inflando más aún. Todos los días se infla un poco más. Ahora, aquí lo que habría que tener en cuenta en el gobierno Scioli sería, si gana, sería tener un buen uso de la capacidad de daño que tiene el gobierno. Es decir, la negociación hasta ahora se ha hecho en el plano jurídico. En el plano jurídico no consiguieron nada, consiguieron en el plano económico que no le prestaran más a la Argentina, pero eso no nos afectó mucho porque estábamos en una política de desendeudamiento, así que no vivíamos de los préstamos. Ahora la situación económica mundial puede requerir un leve endeudamiento. Ahora, ese endeudamiento va a ir a los gobiernos siempre que cumplan con las condiciones. Con lo que le dicen. Es decir, los presidentes se convierten en representantes de ese poder económico internacional, como sucedía en los 90. Sí. Viene alguien de Fondo Monetario Internacional y dice qué es lo que hay que hacer. O a veces los llaman a Washington para no tomarse la molestia de venir hasta aquí. Así es. Los llaman a Washington y le dan las instrucciones que luego alegremente se cumplen. Y la otra etapa, que es probablemente la que se siga, visto quiénes son los posibles si ganara Macri, ni siquiera van a tener necesidad de mandar a un representante para que negocie con el gobierno, sino que directamente van a poner el ministro, como hacía la vieja oligarquía terrateniente en su época. Don Alfredo, ponía directamente el ministro. Para quienes tengan curiosidad por este libro, que habla de todo lo que estamos ahora mencionando, cómo salir de laberintos, me gustaría que nos dé una dirección de internet donde este libro se puede encontrar, porque lo pueden bajar, ¿verdad? Sí, está en internet. La dirección es Alfredo Eric Calcaño. No, Alfredo Calcaño. A ver. Usted tenía por allí un papelito, sí, alfredocalcaño.com.ar. O Eric. No, Alfredo. Eric. Eric Calcaño. Perdón, es ericalcaño.com.ar. ericalcaño.com.ar. Ahí está este libro. Ahí está. Y usted habla en un momento de las 4 racionalidades. Bueno, es decir, uno obra en la vida en general y en política en particular, de acuerdo con racionalidades. Hay un estudio en su obra maestra, Max Weber pone cuáles son, a su juicio. Son la racionalidad por los fines, que es la que utilizamos nosotros y que consiste en ver qué plan de acción, cuáles son nuestros fines y cómo se instrumentan los medios necesarios para llegar a esos fines racionalmente. Segundo, la racionalidad por los valores. Yo tengo mis valores y peleo por ellos y no los modifico y no acepto nada porque son los verdaderos y con el tiempo se van a imponer y no me importa la relación de fuerzas que haya porque, como sea, vamos a insistir en esto hasta que se cumpla. Claro que mientras tanto van a sufrir mucho todos los demás. Si se mantienen con esta inflexibilidad los que obran por sus valores. ¿Y luego qué viene? Luego viene por las emociones. Las emociones. Este es un degenerado, le voy a votar en contra, este es tal cosa, este es tal otra. Y con la frase tan popular, repetido por ciertos gorilas, que dice, hay que matarlos a todos. Por las emociones. Eso en cuanto al odio, puede ser por el amor que puede ser o no justificado. Y luego tenemos las tradiciones. Y luego las tradiciones, que es el inmovilismo. Si no hagamos cambios, porque los cambios son siempre para peor, vamos a armar un lío, quedémonos como estamos y demás. Hay una ironía de un político francés, Edgar Faure, que decía, el inmovilismo está en marcha y ya nada lo podrá detener. Un estimado colega, Edgardo Moca, que seguramente podrá estar también invitado en nuestro programa, dice que lo que intentan es que nunca se discuta, porque mientras no se discute, ellos siempre tienen razón y se genera ese inmovilismo que usted está diciendo. Sí. Don Alfredo, me ha dado tanto gusto. Para mí ha sido un gusto y un honor tenerlo en nuestro programa. Le debo tanto.
y todo el país y América Latina le debe a usted, Víctor Hugo. No. Sí, así es. No me cometa ese exceso, porque yo que quiero no es un exceso. testimoniarle. No es un exceso. Usted es el punto de referencia de una cantidad, de una multitud de gente en América Latina. Don Alfredo, muchas gracias. Don Alfredo Eric Calcaño, nuestro invitado de hoy. Me ha dado un enorme gusto, porque hace muchos años que tenía ganas de tener una entrevista de esta naturaleza con un hombre que, fantástico como está a sus 90 años, sigue dando pelea con este entusiasmo que ustedes vieron. Como para quienes están en su casa en estos momentos y no saben qué hacer, sepan que siempre se puede luchar y que siempre vale la pena. Pongamos la emoción, vayamos contra esa tradición del inmovilismo, entendamos cuáles son los fines y llevémoslos a cabo de la manera que nos sea más posible. Muchas gracias otra vez. Amigos de Telesur, nos reencontramos en la próxima jornada. Será un placer. Muchas gracias. Buenas noches.